Buenas tardes, hermanos. Bendiciones. Los saluda desde San José, Costa Rica, su hermano en Cristo, Gastón Umaña. Hoy quería platicar, hermanos, un tema muy importante que he estado leyendo en algunas publicaciones, en algunas redes sociales, en algunos libros también, o artículos más bien, que hay alguna confusión en relación con la semana 70. Y la confusión básicamente no viene de gente que está equivocada al 100% en los temas doctrinales con respecto al tiempo correcto del regreso de nuestro Señor Jesucristo y del arrebatamiento de su pueblo, sino de algunas personas que están ubicados correctamente o claros en el sentido de que la iglesia tendrá que pasar la gran tribulación y que después de la gran tribulación es cuando viene Cristo, que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estén vivos o los que estemos vivos en ese momento, si nos corresponde, vamos a ser transformados y vamos a ser arrebatados. Entonces hay gente que está claro en esta parte, ¿verdad? Que es lo que enseña la Biblia, ¿verdad? Con respecto al tiempo del fin, pero se ha confundido un poco con algunas corrientes que han salido por ahí con respecto a si la semana 70 de Daniel tiene aplicación para el tiempo del fin o es algo histórico que pasó hace más de 2000 años. Entonces, a raíz de eso, porque algunas personas que tienen entendimiento del tiempo del fin han escrito, y veo que algunos de ellos sí se han equivocado con respecto a esta interpretación. Primero que nada, para hermanos en Cristo que tal vez nunca hayan escuchado hablar de la profecía de las 70 semanas de Daniel, o que tal vez no conozcan mucho de los asuntos de los últimos tiempos, aunque deberían, sobre todo en esta época en que estamos viviendo, voy a hacer como un pequeño resumen, ¿verdad? Empezar de lo más básico, para que usted pueda comprender, y también vamos a ir a ver lo que dijo el profeta Daniel, lo que dijo Jesucristo y lo que dijo Pablo, ¿verdad? Entonces, eh, en base al testimonio de ellos a través de la palabra de Dios, vamos a darnos cuenta si realmente la semana número 70 de la profecía de las 70 semanas de Daniel ya ocurrió o no, o es un asunto futuro. Entonces, como siempre, ¿verdad? Me gusta compartir la palabra de Dios. Entonces vamos a irnos a la misma Biblia. Utilizamos una Biblia aquí electrónica. Usted ojalá que lo busque en su celular, en su tablet, o mejor la Biblia de papel, como me encanta a mí hacerlo más, pero aquí por efectos didácticos, pues hacemos una proyección en la misma pantalla. Entonces vemos acá en Daniel 9:27, en Daniel 9, perdón, a partir del versículo 24, se habla de este título que dice aquí la palabra, que es la profecía de las 70 semanas de Daniel. Para darles a ustedes un preámbulo, un leve conocimiento sobre lo que se trata esta profecía, el pueblo de Israel, 600, casi 600 años antes de Cristo, había sido llevado cautivo a Babilonia. Y en específico, los que habían sido llevados cautivos a Babilonia habían sido dos de las tribus del sur, porque por la apostasía del rey Salomón, Dios dividió a la nación de Israel, que era formada por 12 tribus, la dividió en 10 tribus que quedaron en el norte, que se llamaban las tribus del norte, que después se llegó a llamar Samaria, y dos tribus en el sur, que era la tribu de Judea, que es donde vino nuestro Señor Jesucristo, y Benjamín. Entonces, en este momento ya las 10 tribus fueron desaparecidas, que no sabemos dónde están, fueron llevadas cautivas por el imperio asirio, pero como las dos tribus del sur siguieron en desobediencia y en apostasía, Dios los castigó y fueron llevados cautivos a Babilonia. En ese entonces el rey de Babilonia era Nabucodonosor y Babilonia era el imperio mundial. Esto fue un cumplimiento profético porque todo lo que ocurre en el campo profético, Dios ya lo había establecido de antemano. Y Dios, a través del profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 25, que usted lo puede buscar, había establecido que por la desobediencia de estas dos tribus, del pueblo del sur o de Judea o de la nación de Israel, como lo quiera llamar,
iban a ser llevados cautivos y ese cautiverio iba a durar 70 años. Y ahí se llevaron cautivos a los reyes de Israel, al profeta Daniel, a los 3 jóvenes hebreos, a Nehemías, a Esdras y a muchos de los famosos siervos de Dios que menciona la palabra. Entonces, que vivían en esa época. Entonces, después de que pasaron varios acontecimientos, el profeta Daniel, sacando cuentas y leyendo el libro de Jeremías, se dio cuenta que ya esos 70 años que Dios había profetizado se habían cumplido. Entonces él quiso saber cuándo sería que Dios permitiría que su pueblo saliera de Babilonia, que tiene un sentido profético también para la iglesia, pero no es el tema de ahora. Iba a salir de ahí para regresar a Jerusalén. Entonces Daniel ora, esa oración usted la puede ver acá más arribita, en Daniel capítulo 9 empieza con la oración de Daniel por su pueblo, y a través del arcángel Gabriel es que Dios le contesta y le da la profecía de las 70 semanas. Esta profecía decía cuándo es que el pueblo de Israel iba a salir, iba a regresar a Jerusalén, y Dios, además de darles información al profeta Daniel, que era lo que él quería, porque era lo relacionado con su tiempo, le dio más allá y le indicó cuándo el pueblo de Dios, que hoy el pueblo de Dios no es la nación de Israel solamente, sino que el pueblo de Dios, el Israel espiritual, está formado por todas las personas que hemos nacido de nuevo y que permanecemos fieles en la vida verdadera, cuándo es que íbamos a ser libres de la cautividad de esa Babilonia espiritual. Entonces, no solamente se da la salida, el tiempo profético de la salida de la nación de Israel, sino todo el tiempo profético hasta que Cristo regrese por su iglesia cuando Él venga por segunda vez. Entonces, aquí tenemos una escala de tiempo de 70 semanas proféticas. Una semana profética son 7 años, entonces estamos hablando de 70 por 7, de 490 años. Entonces vemos que el reloj profético empezó a moverse en el momento en que Nehemías y Esdras se les permitió a través de los reyes Artajerjes y otro rey persa, que ahora se me acaba de escapar el nombre, permitieron que fueran a construir el templo, las murallas y la ciudad de Jerusalén. Ahí empezó a correr el reloj profético y todo eso lo menciona esta profecía, que usted la puede leer a partir del versículo 24. Y esa profecía es tan perfecta, que inclusive en el versículo 25 nos dice que cuando se cumpla la semana 69 o después de la semana 69, Jesucristo iba a morir, como todos sabemos que murió para redimirnos de nuestros pecados en el Calvario, ¿verdad? Entonces dice, sabe pues, véalo aquí en el versículo 25 y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, que es el tiempo de Nehemías, ¿verdad? Y de Esdras, hasta el Mesías príncipe, vean, el Mesías príncipe es Jesús. Por eso aquí dice el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Si usted suma 7 más 62 son 69. Entonces, desde el tiempo que sale Nehemías, que usted lo puede leer en el libro de Nehemías, y en el libro de Esdras también hay un complemento importante, hasta que Jesús murió en la cruz del Calvario se cumplieron 69 semanas. Pero esta profecía habla de 70 semanas, entonces hace falta una semana aún por cumplirse. Entonces dice que en el versículo 26 dice, después de la semana 62, o sea, que es la semana 69, porque 62 y 7 son 69, se le quitará la vida al Mesías. Vea que aquí habla del Mesías príncipe. Dice, mas no por sí, porque todo el mundo sabe que él fue crucificado, dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces aquí es donde viene la confusión y las falsas enseñanzas que vienen de una escuela de pensamiento que se llama preteristas. Los preteristas, que pretérito significa pasado, o tiene su raíz en el término pasado, lo que enseñan es que todo lo relacionado con el tiempo del fin ya pasó, según ellos. Nosotros somos futuristas, nosotros creemos que todos
las cosas proféticas, sobre todo la mayoría de lo que está en el libro de Apocalipsis, las profecías de Jesús de Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, y lo que habla Pablo en segunda de Tesalonicenses, en primera de Tesalonicenses y en primera de Corintios 15, todo eso es con cumplimiento futuro, o al menos su gran mayoría es de cumplimiento futuro, no es nada pasado. Ellos enseñan que ya todo eso pasó y que ya estamos viviendo, quién sabe, en el reino de Dios y que Cristo está gobernando, y sabemos que eso no es cierto, porque estamos viviendo en un mundo todavía lleno de pecado, donde el Dios de este siglo, como dice 2 Corintios 4:4, sigue gobernando, y Él va a gobernar hasta el fin del siglo, como lo enseña Jesús en Mateo 24. El fin del siglo, ¿cuándo va a ser? Bueno, cuando suene la séptima trompeta, que habló Pablo en 1 Corintios 15 y que habló el apóstol Juan en Apocalipsis 11. Entonces, esta semana 70 que la vemos acá en el versículo 27 es, para mí, por lo que veo en la palabra de Dios, es futura. Pero regresando acá a la 69, que es cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, dice que después de eso un príncipe, que los falsos maestros estos que están confundidos dicen que este príncipe es Jesús. No, aquí está hablando que se le quitará la vida al Mesías, y por otro lado habla de un príncipe. Además, cuando se habla de Jesús como príncipe, lo dice el Mesías príncipe. Aquí está hablando del Mesías y de un príncipe de un pueblo que había de venir a destruir la ciudad. Cristo no vino a destruir ninguna ciudad. El príncipe que vino a destruir esa ciudad fue el imperio, fue el general Tito, que vino a destruir la ciudad de Jerusalén después de una rebelión que hicieron los judíos. Destruyó el templo cumpliendo la profecía de Jesús de Mateo 24, cuando dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Eso se cumplió en el año 70 después de Cristo, y empezó una gran diáspora de judíos que fueron esparcidos por todos los rincones del planeta. Entonces, eso se refiere a eso y no se refiere a Jesús en ningún momento. Entonces, echémosle un vistazo a esa última semana para que usted pueda ver qué es lo que dice la palabra de Dios de esa última semana, de la semana 70, ese periodo de 7 años, que unos llaman mal la tribulación, porque la tribulación no son 7 años. Según la palabra de Dios, la gran tribulación dura 3 años y medio, que es la mitad de una semana profética, o 42 meses, como lo vemos en el libro de Apocalipsis, o tiempos y la mitad de un tiempo, como lo vemos en el libro profético de Daniel y lo vemos en el libro de Apocalipsis, o 1260 días, como lo menciona también el libro de Apocalipsis. Todo eso es igual a 3 años y medio, que eso corresponde a la segunda parte de la semana 70, de esa última semana 70, la segunda parte es lo que se llama la gran tribulación. ¿Cómo se llama la primera parte de la semana 70? Jesús no lo explica, y yo lo estaba hablando en estos días que hemos estado hablando del COVID-19, que Jesús eso lo llama la primera parte de la semana 70, el principio de dolores. Usted lo puede ver en Mateo 24, 7, 8, que Jesús decía, pero no se alarmen, esto es solamente principio de dolores, pero aún no es el fin, porque el fin es cuando Cristo regrese por su iglesia después de la gran tribulación. Entonces, leamos lo que dice esta semana 70. Dice, por la otra semana, o sea, por la semana 70, confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? Este príncipe que vino y destruyó la ciudad. Ese es un príncipe espiritual, porque el que destruyó la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, obviamente ya no vive. Murió hace muchos años, seguro. No sé cuántos años después del año 70 después de Cristo él moriría. Pero ya entre esta semana 69 y la semana 70, no sabemos por qué los misterios de Dios no fue continuo, sino que se armó lo que se llama en inglés un gap, o sea, un espacio entre la semana 69 y la 70, y vemos que alguien de ese mismo imperio romano, que fue ese príncipe que destruirá la ciudad, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Entonces, aquí nos está hablando que el imperio romano, ese espíritu que se movió en el imperio romano, ese espíritu del anticristo, va a mover los hilos mundiales a través de las Naciones Unidas, que es el ente que está diseñado para ese nuevo orden mundial, para firmar un pacto con muchos, y no sabemos quiénes son esos muchos. Puede ser, puede incluir Israel, puede incluir los países del Islam, los islámicos, puede incluir todas las Naciones Unidas, América Latina, o sea, va a haber un pacto.
Es lo que nos dice la palabra de Dios. Y acuérdese que en este tiempo, que es futuro, ya el Israel de Dios ya no es solamente gente nacida de descendencia hebrea, de ADN hebreo, sino que en el tiempo del fin, según Efesios capítulo 2, Romanos 2 también, el Israel de Dios está formado por gente de toda tribu, lengua y nación. Es más, usted y yo, que probablemente no tenemos nada que ver con los hebreos, somos parte del Israel de Dios. Entonces esto es algo a futuro. Entonces hay un pacto que nos va a involucrar a muchos, no sabemos de qué se trata, pero puede ser lo que muchos entendidos dicen, que es un pacto de paz entre la nación de Israel con todas las naciones árabes o islámicas y persas que están alrededor de él y que han estado en guerra o en permanente tensión desde 1948, cuando la nación de Israel renace como una nación. Y dice que a la mitad de la semana, o sea, a la mitad de la semana 70, o sea, los 3 años y medio, dice que esa persona que firmó el pacto, ese príncipe, dice que va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos viendo, hermanos? Estamos viendo que pareciera que en ese tiempo va a haber un templo. ¿Por qué? Porque se está hablando de sacrificios y de ofrendas, como lo acostumbraba a hacer el pueblo de Israel antes de la ley de Jesucristo, en la época de la ley de Moisés. Eso nos hace sacar conclusiones de que este pacto sí probablemente sea con la nación de Israel en mucho o en parte, y que a la nación de Israel se le permitirá construir un templo y que hayan ofrendas y sacrificios como en la época de la ley de Moisés. Por eso dice que a la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces vieron qué interesante, hermanos. Pero dice que después de que se haga cesar eh, 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 el sacrificio y la ofrenda, todo el mundo pareciera que la nación de Israel está muy contenta porque ahora lo dejan hacer sacrificios tipo Moisés. Pero dice que después de eso vienen un montón de abominaciones y vendrá el desolador. Y ese desolador, que ahora lo vamos a ver en boca de Jesucristo, es el anticristo. Entonces dice que una vez de que se haga cesar el sacrificio y la ofrenda, o sea, que se viole ese pacto, va a venir una serie de abominaciones que las va a traer el anticristo, o como lo llaman aquí, el desolador. Y dice que el desolador va a estar ahí trayendo abominaciones, como lo narra, disculpen, Apocalipsis capítulo 13 y 2 Tesalonicenses capítulo 2, hasta que venga la consumación, que es la consumación, la ira de Dios, que se derrame sobre este desolador que es el anticristo. Entonces, hermanos, en resumen, esta semana 70 inicia con un pacto. A la mitad de la semana ese pacto es violado porque se hace cesar el sacrificio y la ofrenda al tipo de la ley de Moisés, y aparece el anticristo, se manifiesta el anticristo con una serie de abominaciones y va a actuar hasta que se termine la semana 70, o sea que es el periodo de la gran tribulación. ¿Hasta cuándo? Hasta que la ira de Dios se derrame sobre él, como lo vemos en Apocalipsis capítulo 16, cuando vemos las 7 copas de la ira de Dios cayendo sobre todos aquellos del imperio del anticristo que tienen la marca de la bestia. Entonces, para que vean cómo sabemos claramente que este desolador es el anticristo, veamos lo que nos enseña Jesucristo en Mateo 24, cuando Jesús empieza a hablar del cronograma, del mapa de ruta de los últimos tiempos, cuando empieza a hablar del engaño religioso a través de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los falsos ungidos, de guerras, rumores de guerras, pestes, como vemos acá en el versículo 7, y de todo lo que él habló, que era principio de dolores, dice que después de eso va a venir la gran tribulación. Y una vez después del principio de dolores, por eso es que nosotros en este tiempo tenemos que estar alertas, porque todo este tema del COVID-19, que es una peste, que es una pandemia súper seria, algo que no hemos visto, o sea, que no tiene comparación a nivel mundial, porque tiene todo el mundo paralizado. Todas las naciones están en cuarentena, o la mayoría están en cuarentena, y el comercio mundial está detenido.
Todos los países están entrando en problemas económicos y puede haber una banca rota a nivel mundial desde el punto de vista económico y va a haber, como ya se está manifestando, mucho desempleo, empresas saliendo de los medios en los que estaban, pobreza, y todo esto nos puede llevar a esta gran tribulación que habla acá, cuando venga el nuevo orden mundial y se exija que todos los ciudadanos de la tierra tienen que someterse al sistema del anticristo, y ahí es cuando nosotros vamos a demostrar quiénes somos fieles a Jesús y quiénes no, como se le decía a la iglesia de Esmirna, que Satanás los iba a meter a tribulación por 10 días o puede ser por 10 años, equivalente, y se nos decía, sean fieles hasta la muerte y yo les daré la corona de la vida. Era una promesa de Jesucristo. Entonces vean que nos van a entregar a tribulación, nos van a matar y vamos a ser aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Pero yendo a la abominación desoladora que hablaba el profeta Daniel, vea lo que dijo Jesús, vea qué lindo, como es la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios destruye falsas enseñanzas y falsas doctrinas. Aquí Jesús nos habla y nos dice, nos da la señal fundamental para que el pueblo de Dios se dé cuenta que ya llegó la gran tribulación. ¿Y cómo el pueblo de Dios se va a dar cuenta que ya llegó la gran tribulación? Porque Él dice, por cuando ustedes vean en el lugar santo, ese lugar santo, probablemente es ese lugar donde se van a estar poniendo sacrificios y ofrendas a la usanza de la ley de Moisés. Dice, cuando ustedes vean en ese lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. ¿Quién fue el que él habló? El profeta Daniel, y acabamos de leer Daniel capítulo 9, hermanos. Entonces, esto no es algo que pasó en el año 70 después de Cristo, sino la gran tribulación es algo a futuro y lo estamos viendo cocinándose ante nuestros ojos, como han venido evolucionando todas las cosas a nivel mundial con ideología de género, con los días iguales a los de Sodoma y Gomorra, con matrimonios del mismo sexo, con lo del COVID-19, con el caos financiero que se viene, con el ecumenismo, con una serie de cosas que ya se vienen cocinando para llevarnos a la época de la gran tribulación, a la época del nuevo orden mundial. Entonces, a los cristianos que vivan en Israel, que estén en Jerusalén, y a los que probablemente nos vamos a enterar a través del satélite, a través del internet, a través del Facebook, cuando veamos a la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y vea qué interesante lo que pone Jesús entre paréntesis. El que lee, entienda. Si usted quiere entender la profecía bíblica, usted tiene que entender lo que es la semana 70 de Daniel, porque ahí está el mapa de ruta que después Jesús en Mateo 24 nos lo da paso a paso hasta cuando Él regresa después de la gran tribulación por su pueblo. Entonces vienen instrucciones de parte de Jesús de sobrevivencia. Los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en azotea huyan, no bajen a buscar nada, los que están en el campo no regresen a la casa, las mujeres embarazadas la pasarán súper difícil porque tendrán que ir a un hospital y si no tienen a marca la bestia no las van a atender. Si la vida es en invierno va a ser súper complicado porque las temperaturas cuando en los países donde hay invierno, no como acá en Centroamérica o en Costa Rica, que tenemos solo verano y época lluviosa, no sabemos lo que es el invierno bajo cero, como en esos países, que no sea en invierno, que no sea en día de reposo. ¿Por qué? Porque en esos días en Israel no hay transporte público, no hay forma de escapar. Entonces, después de eso, porque habrá gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Entonces vemos que Jesús está relacionando la aparición de la abominación desoladora, que es el anticristo, con la gran tribulación. Y la gran tribulación es un evento que aún no ha iniciado, que es un evento futuro, que sabemos que está cerca, con todas las cosas que estamos viendo, está cerca. Pero la gran tribulación, la manifestación del anticristo, es algo futuro todavía. Entonces, todos aquellos que dicen que la semana 70 es histórica y que ya pasó, están completamente equivocados porque aquí Jesús nos está diciendo que la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, o sea, que es el anticristo, que la vimos acá en Daniel 9, acá, la abominación, la abominación que va a ser el desolador, que es el anticristo,
nos está diciendo Jesús que eso es el disparador de la gran tribulación que vemos acá, que dice la cual habrá como nunca ha habido desde que existe gente en la tierra, ni lo habrá. Entonces, la semana 70 es un evento futuro. Eso no ha ocurrido todavía. Acuérdense también, hermanos, que hay profecías de corto plazo y de largo plazo, o sea, que tienen doble cumplimiento, que se cumplen en un tiempo en el pasado y se cumplieron en un tiempo en el futuro. Algo similar había ocurrido en la época de los macabeos con un tipo anticristo que se llamaba Antíoco Epifanes, que también es conocido ahí en los libros de Macabeos y algunas de las referencias que hay en Daniel como la abominación desoladora. Pero esa abominación desoladora, Jesús, que vivió después de Antíoco Epifanes, nos está diciendo que esa abominación desoladora aparecerá en el futuro y que asociada con esa abominación desoladora que nosotros conocemos como el anticristo, como el hijo de perdición, como el hombre de pecado, como la bestia, como el cuerno pequeño, va a ser en el futuro. Amén. En Daniel 11, nada más como para confirmarlo un poquito más, en el versículo 21, habla de ese anticristo, ya vemos ya el anticristo ya ejerciendo la gran tribulación, esa gran tribulación que dijo Jesús que no habría ni habrá, algo similar. Dice que aparecerá un hombre despreciable, el cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Dice, ahí va a tomar el mundo con halagos. Dice, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él. O sea, nadie podrá contra el anticristo. Como lo decía Daniel 9:24, Daniel 9:27, perdón. Dice de él como inundación de aguas, dice. Y después dice, y será de todo destruido junto con el príncipe del pacto. Entonces, hermanos, vean cómo aquí se está relacionando con el príncipe del pacto al anticristo. Entonces, el príncipe del pacto no es Jesucristo. Jesucristo es el Mesías príncipe, pero el príncipe del pacto es el anticristo. Y vean qué interesante, hermanos. Vamos a pasar al versículo 27 o al 28. Dice, y volverá a su tierra con gran riqueza el anticristo y su corazón será contra el pacto santo. O sea, el anticristo va a estar contra ese pacto que fue el que inició la semana 70. El anticristo va a estar en contra de ese pacto santo. Por eso es que él viola el pacto, dice, y hará su voluntad y volverá a su tierra. Y al tiempo señalado volverá al sur. Hay un tiempo señalado donde él va a regresar. Y después sigue diciendo la palabra de Dios, porque vendrán contra él, contra el anticristo, naves de Quintín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, contra con los que habían firmado el pacto. El anticristo se va a enojar y va a pelear contra ellos. Y otra vez dice, y hará su voluntad. El anticristo, según vimos en Apocalipsis capítulo 13, a él se le dio facultad de hacer lo que le dé la gana por 42 meses, que es 3 años y medio, que es la segunda parte de la semana 70 de Daniel. Y dice que volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. Él hará una alianza, se unirá, se entenderá, es que va a tener buena relación con todos aquellos que traicionen el pacto santo que habían hecho al inicio de la semana 70. Y dice que se levantarán tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. Vean el santuario, que ya lo leímos en Daniel 9:27, que se hará, ¿cómo se llama? Parar las ofrendas y dice, y quitará el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. En ese momento el anticristo, tipo Antíoco Epifanes, va a llegar a sentarse en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Vea lo que dice 2 Tesalonicenses, aquí me cambié a 2 Tesalonicenses cuando habla de la manifestación del hombre de pecado, que es el anticristo, cuando aquí en los primeros versículos Pablo nos aclara de que Cristo, para que Cristo venga por su iglesia en lo que es conocido como el día del Señor o el día de Cristo, deben de ocurrir dos cosas. Tiene que venir la apostasía, que es algo que inició desde la época de Pablo y que está en fuerte proceso en nuestros días, sobre todo en el pueblo de Dios, y se manifieste el hombre de pecado
el hijo de perdición. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, perdón hermanos, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso que vimos allá en Daniel 11:31, cuando hablaba de que en el momento que se pare el continuo sacrificio, las ofrendas, a la onzanza del viejo pacto, al de la ley de Moisés, en ese momento van a poner la abominación desoladora en el templo de Dios o en el lugar santo, como lo llamó Jesús. En ese momento es lo que vemos acá. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y ya Pablo le había dicho a la iglesia de Tesalónica eso. No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía eso. Entonces, esto que vemos en Daniel 11:31 es lo mismo que está, o la confirmación o la referencia cruzada de 2 Tesalonicenses 2, que esta abominación desoladora que será puesta es cuando el anticristo se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Y dice que con lisonjas o con sobornos seducirá a los violadores del pacto, a los que están con él en alianza, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Cuál es el pueblo que conoce a su Dios que se esforzará y actuará, hermanos? El pueblo que conoce a su Dios y que se esforzará y actuará es el remanente santo de Dios. Es ese remanente que vemos en Apocalipsis 14, en el monte de Sión, que es un simbolismo de la Nueva Jerusalén, detrás del Cordero, siguiéndolo donde quiera que él vaya. Y ese pueblo de Dios, ese remanente, es el remanente que va a ser entregado a tribulación y que lo van a matar a causa del nombre de Jesús. Aquí usted lo puede leer en el versículo 33, cuando dice, y los sabios del pueblo instruirán a muchos. ¿Quiénes son los sabios? Este remanente de Dios, nosotros, son los que estamos instruyendo a muchos para que tengan entendimiento de las cosas del fin. Dice, y por algunos días caerán espada y a fuego y en cautividad y despojo. Lo mismo que dijo Jesús en Mateo 24:9, os van a entregar a tribulación, los van a aborrecer y los van a matar a causa de mi nombre. Lo que dice acá, que muchos de los sabios, ese remanente de Dios, por algunos días caerá espada y a fuego y en cautividad y despojo. ¿Por qué? Porque nos van a quitar todas las pertenencias que tengamos, nos van a quitar todo el real estate, o sea, toda la propiedad que tenemos, y nos van a quitar todo nuestro dinero y el trabajo, porque nosotros no nos vamos a poner la marca de la bestia. Dice, y en su caída serán ayudados del pequeño socorro, etcétera. Dice, también algunos de los sabios, que es el remanente de Dios, caerán. ¿Para qué? ¿Para cuál es el propósito, hermanos, de la gran tribulación? Para ser depurados y limpiados y emblanquecidos. Vean el propósito de la gran tribulación. La gran tribulación lo que quiere es que se sepa quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Y para poder entrar a la Nueva Jerusalén, para poder ser salvos, esos tienen que ser depurados y limpiados y emblanquecidos. Acuérdense que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga ni cosa semejante. Hoy lamentablemente tenemos una iglesia tipo perro dálmata que está lleno de manchas negras. ¿Por qué? Porque se han ensuciado con doctrinas de demonios como la falsa doctrina de la prosperidad, como el calvinismo, se han ensuciado también con la confesión positiva, con el llamado, con la oración de fe, con todas esas doctrinas de demonios, el salvo siempre salvo, y todas esas doctrinas de demonios que han contaminado al pueblo de Dios. La doctrina de los nicolaitas que Jesús odiaba, como dice en Apocalipsis capítulo 2. Entonces, la novia de Cristo tiene que ser depurada, limpiada y emblanquecida. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Acuérdense en aquellos decapitados que vemos en el quinto sello, allá en Apocalipsis 6, que estaban debajo del altar y decían, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijeron, tranquilos, tengan paciencia, porque aún faltan muchos de sus hermanos o de sus consiervos que tienen que ser asesinados como ustedes por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús, Apocalipsis 6. Entonces, es lo mismo que dice
acá, y aquí otra vez vuelve a decir que ese rey, que es el anticristo, de nuevo lo dice por tercera vez, hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, lo que acabamos de leer en 2 Tesalonicenses, contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira. Lo mismo que nos enseñaba la semana 70 de Daniel en Daniel 9:27, que el anticristo va a poder hacer todo lo que él quiera. ¿Hasta cuándo? Hasta que la ira de Dios caiga sobre el anticristo, como lo decía Daniel 9:27, caiga la ira de Dios hasta lo que esté determinado, caiga sobre la abominación desoladora, sobre el desolador, como lo dice ahí, porque lo determinado se cumplirá. O sea, ya el anticristo, lamentablemente para él, ya está todo determinado, se va a manifestar, va a querer ser Dios, va a estar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, nos va a matar a nosotros, a los cristianos, nos va a perseguir, nos va a despojar de todo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios derrame la ira sobre él y después lo lance al lago de fuego, como lo vemos en Apocalipsis 19, Apocalipsis 20 también. Amén. Y dice aquí, vean cómo él estaba asociado con Satanás, porque Satanás, el gran dragón, ¿verdad? Dice, más honrará al Dios con D pequeña de las fortalezas, que es el dragón, Dios que sus padres no conocieron, etcétera, con ese Dios ajeno, con D pequeña, se hará de las fortalezas más expugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá por tierra a todos aquellos que se asocien con el anticristo, temporalmente les va a ir súper bien. Pero después vendrá la ira de Dios sobre el anticristo. Y aquí no vamos a leer, usted lo puede seguir leyendo allá en su casa, pero aquí viene cuando el anticristo guerrea con el rey del norte, con el rey del sur, con Egipto, con Libia, con Edom, con Moab, etcétera, etcétera. Pero lo que queríamos mostrarle, hermanos, en esto era que la semana 70 no es algo que es pasado, la semana 70 es futuro, la semana 70 es la columna vertebral de la profecía bíblica. Cuando usted entiende la semana 70 tal cual está expresada en la Biblia y respaldada en Daniel 11, en Daniel 9, en Daniel 12, que no lo leímos ahora, pero usted lo puede ver, muy parecido a lo que habla Apocalipsis y lo que habla Jesús también, o en 2 Tesalonicenses, o sobre todo lo que habló Jesús en sus 3 evangelios que habló del tema, ¿verdad? Mateo, Marcos y Lucas. Usted podrá ver que la semana 70 es futuro y la semana 70 tiene un disparador, que es que a la mitad de la semana 70 el sacrificio va a ser cortado, un sacrificio que va a provenir de un pacto, un acuerdo que vino de un pacto. El anticristo va a estar en el lugar santo y Jesús ahí dice, cuando ustedes vean que esto suceda, huyan, escóndanse, traten de salvar su vida temporalmente. ¿Por qué? Porque ese momento empieza la gran tribulación. Y como lo vimos en Daniel 11, muchos van a ser probados, muchos van a ser emblanquecidos, muchos van a ser purificados, van a ser limpiados. ¿Para qué? Porque solamente los que ya pasen por este proceso, o sea, que es el remanente de Dios, los fieles hasta la muerte, podrán entrar al reino de Dios. Entonces, que no los dejen engañar con eso de que la semana 70 es pasado. Eso se llaman preteristas, eso es una doctrina falsa. Y los que están en la sana doctrina y se han querido torcer con este poquito por acá, que vienen los falsos maestros, tengan cuidado porque puede ser que usted no reconozca las señales de lo que está ocurriendo por las falsas enseñanzas. Y en este tiempo necesitamos estar súper preparados y súper atentos de lo que está pasando, porque ya el orden mundial, con toda esta identificación tecnológica que quieren hacer del coronavirus, de la vacuna del coronavirus y de las cosas que se están moviendo y de lo de la moneda mundial y de la desaparición del dinero y todo lo que nos va a llevar a Apocalipsis 13 y 14, es muy importante que la iglesia esté preparada porque lamentablemente los ministros del tiempo presente pues no conocen nada de escatología, no conocen nada del tiempo del fin y obviamente al ser ignorantes de la palabra pues han alimentado mal a las ovejas y las ovejas no saben ni entienden en qué tiempo estamos viviendo. Que el Señor les continúe, hermanos, bendiciendo. Fue de nuevo un honor estar con ustedes de nuevo y nos vemos próximamente con otra enseñanza de profecía.